Nunca pensé que mi cuerpo pudiera hablar tan fuerte sin decir una sola palabra. Todo empezó como un cansancio que yo juraba ser rutina. Turnos dobles, noches enteras cuidando pacientes, tomando café frío y prometiéndome que dormiría el fin de semana. Siempre había un fin de semana que nunca llegaba. Después vinieron los dolores. Primero leves, como agujas detrás del pecho. Luego una presión que subía al cuello, que me quitaba el aire a mitad de una frase. Yo lo ignoraba, como ignoramos el cansancio cuando creemos que ser fuertes es no detenerse. Intentaba sonreír, hacer chistes en el hospital, esconder mis manos temblando en los bolsillos de la bata. Hasta que una mañana, mientras tomaba la presión a una señora mayor, todo se volvió borroso. Escuché mi nombre, lejos, como si viniera desde un túnel. Y caí. Cuando desperté estaba en una camilla. Después en un cuarto. Recuerdo el frío del metal, el olor a suero, la sensación de no tener control de nada. La doctora me miró con esa mezcla de preocupación profesional y urgencia real. Tu corazón está trabajando más de lo que debería. Tu cuerpo está muy debilitado. No podemos descartar una infección sistémica. Esa frase se pegó a mi piel. Yo, que siempre cuidé a otros, ahora era la que no podía mantenerse en pie. Sentí vergüenza. No por estar enferma, sino por no haberlo visto venir, por creer que podía cargar el mundo sola. Las primeras horas en la cama fueron un castigo silencioso. Cada pitido del monitor parecía recordarme que yo no era invencible, que el tiempo podía agotarse sin avisar. Mis músculos dolían como si hubieran sido exprimidos, mi respiración era corta, mi cuerpo sentía frío aunque estuviera cubierta. Intentaba no llorar, pero cada vez que pensaba en mi hijo, en su carita quedándose dormida esperando que yo volviera del turno, una parte de mí se rompía. Tenía miedo real de irme. No ese miedo abstracto de conversaciones profundas, sino el que aprieta el pecho y hace temblar las manos. El miedo de desaparecer. Esa madrugada fue la peor. Sentía que mi pecho se cerraba, que el aire era un lujo. Me aferraba a la sábana como si eso pudiera sujetarme a la vida. Intenté rezar, pero no me salía nada. ¿Cómo se pide ayuda cuando una lleva tanto tiempo siendo fuerte? Solo dije, por favor, en mi mente, una y otra vez, como un susurro roto. Encendí la televisión para escapar, para no escuchar el sonido de mi respiración luchando. Fui cambiando canales sin ver nada, con el dedo temblando en el control. Hasta que un rostro joven llenó la pantalla. Al principio pensé que era un programa cualquiera. Pero hablaban de él con una paz extraña, una suavidad que no combinaba con la hora ni con mi angustia. Carlo Acutis, dijo la voz del presentador. Yo no conocía su nombre. Mostraron fotos de él sonriendo, joven, con una luz que no parecía de este mundo. Hablaban de su fe, de su amor simple y profundo por Jesús, de cómo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo apreté los labios. No quería llorar. No quería sentir nada. Yo estaba cansada de esperanza que nunca llegaba. Al principio sentí rabia. Pensé, qué fácil creer cuando no estás sintiendo que te apagas. Cerré los ojos, pero la voz seguía, suave, sin exigencia, casi como un abrazo. Contaron que nunca caminó solo porque creía que Jesús estaba con él. Esa frase me atravesó. Porque yo me sentía completamente abandonada. Miré la pantalla y mis ojos ardieron. Las lágrimas cayeron sin permiso. No era fe, era miedo, era desesperación pura. No quería morir. No quería dejar a mi hijo. Y de repente, sin planearlo, sin saber hacerlo bien, dije en voz baja, si tú existes de verdad, Carlo, si estás cerca de él como dicen, no me dejes ir ahora. No todavía. Solo dame fuerza para quedarme un poco más. Mi voz era apenas un hilo, quebrada, como si no perteneciera a mí. Sentí vergüenza de mi fragilidad, pero al mismo tiempo una parte de mí se soltó, como si hubiera estado conteniendo el llanto durante años. Cerré los ojos, y por un instante el cuarto dejó de ser un espacio lleno de máquinas. Solo era yo, el silencio y esa súplica torpe que había salido de lo más profundo. No esperaba nada. Ni un milagro, ni una señal. Solo quería respirar sin miedo, solo quería tiempo. Entonces pasó algo que no supe explicar. No fue una visión ni una voz. Fue un alivio leve,
como si el aire se hubiera vuelto un poco más fácil por un momento. Abrí los ojos. No entendía qué estaba sintiendo, pero había algo distinto. Poquito, casi imperceptible. Una calma mínima colándose entre el dolor. Y justo ahí, cuando pensé que tal vez era solo cansancio, un pensamiento me cruzó la mente con una claridad que no era mía: no estás sola. Me quedé quieta. No sabía si venía de Dios, de Carlo, o de esa parte dentro de mí que aún quería vivir. Pero me sostuvo, aunque fuera solo un segundo. Miré hacia la puerta, como esperando que alguien entrara. Nadie vino. Solo el silencio y el brillo tenue de la pantalla todavía encendida, mostrando la imagen de aquel muchacho con una sonrisa serena que yo no lograba entender. Ese fue el primer momento en que algo empezó a cambiar, aunque yo aún no podía verlo del todo. Todavía estaba asustada. Todavía dolía respirar. Todavía sentía que mi vida se sostenía por un hilo. Sin embargo, por primera vez en días, sentí una chispa, un punto diminuto de luz en medio de la oscuridad que me tragaba. Y fue justo entonces cuando mi cuerpo reaccionó a algo que no supe nombrar, algo que me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, algo más estaba por venir. Cuando desperté unas horas después, no sabía si había dormido o si mi cuerpo simplemente había colapsado y apagado todo. La luz del pasillo se filtraba por debajo de la puerta, y el monitor marcaba un ritmo que seguía siendo irregular, pero menos violento que la noche anterior. Sentía el cuerpo pesado, como si me hubieran colocado sacos de arena sobre los brazos, y un leve zumbido en los oídos. Pensé que había soñado aquello, la televisión, las lágrimas, ese susurro interno que decía que no estaba sola. Parte de mí quería creer que sí, que había sido real, pero la parte cansada, la parte rota, insistía en que era apenas reflejo de mi miedo. Vi a una enfermera que entró para revisar los cables y el suero. Yo habría querido sonreír, pero mi rostro no respondió. Ella me dijo: tranquila, estás estable por ahora. Ese, por ahora, se quedó flotando, pegado al techo blanco. Yo sabía lo que significaba en el lenguaje hospitalario, una pausa entre dos incertidumbres. No era garantía de nada. No era victoria. Era una tregua. Al quedarme sola otra vez, me senté despacio, sintiendo el corazón palpitar como si cada latido preguntara cuánto podía resistir. Toqué mi pecho con la punta de los dedos, buscando sentido. ¿Era esto vivir? ¿Un cuerpo luchando contra sí mismo? ¿Una mente temiendo cada respiración? Pensé en mi hijo. Pensé en la taza de café que le preparaba antes de ir a la escuela, en cómo me abrazaba fuerte cuando yo volvía de los turnos. Si me iba, él quedaba, ¿con quién? La idea atravesó mi pecho como una hoja afilada. Yo no podía desaparecer. No así. No ahora. Recordé la cara de ese joven de la televisión. Carlo. Repetí su nombre en mi mente, suavemente, como si fuera frágil. Carlo. Era raro pensar en alguien que nunca conocí y sentir que su presencia había dejado una huella en mi noche más oscura. ¿Quién era él realmente? ¿Por qué justo esa madrugada? Tal vez mi mente estaba buscando un refugio, algo a que aferrarse cuando todo parecía romperse. No lo sabía. Solo sabía que mi corazón había respondido a algo. Quise volver a escucharlo. Busqué mi celular con dedos temblorosos. Abrí el navegador. Escribí su nombre. Las primeras imágenes aparecieron. Su sonrisa. Sus ojos claros, llenos de algo que yo no tenía. Leí en voz baja una frase que apareció en la pantalla: la tristeza es mirar hacia uno mismo. La felicidad es mirar hacia Dios. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de cansancio. Yo estaba tan cansada de mirar solo mi dolor. Tan cansada de sentir que mi vida era una lista interminable de obligaciones y miedos. Apoyé el celular en mi pecho y cerré los ojos. No sabía rezar. Nunca fui de oraciones largas, ni de fórmulas. Pero en ese momento, todo lo que pude decir en silencio fue: Dios, si estás escuchando, si puedes oír a alguien tan agotada como yo, quédate. Solo quédate. No pedí cura. No pedí milagro. Solo pedí compañía, porque el miedo era más grande que mi cuerpo. Entonces, sin aviso, sentí algo extraño en el aire. Primero pensé que estaba imaginando.
Una fragancia suave, delicada, como flores recién abiertas. Cerré los ojos más fuerte. Abrí de nuevo. Respiré hondo. Estaba allí. No venía de la almohada. No venía del pasillo. No venía del desinfectante. Era un aroma vivo, como si el aire hubiera cambiado su forma. Mis manos empezaron a temblar. No de miedo, sino de asombro. No sabía qué hacer. No sabía qué pensar. Yo no era una mística. No era una santa. Era una mujer cansada, en una cama de hospital, tratando de no desaparecer. Y aún así, allí estaba. Ese perfume imposible, envolviéndome como si alguien hubiera abierto una ventana a un jardín que no existía en ese lugar. Quise hablar. Quise pedir una explicación. Pero mis labios no se movieron. Solo dejé que la fragancia entrara en mí, como si llenara espacios que antes eran solo dolor. Una paz pequeña, suave, se deslizó por mi cuerpo. No fue cura instantánea. No fue fuerza plena. Fue solo un alivio. Y ese alivio valía el mundo. Las lágrimas comenzaron a caer, lentas, silenciosas. No por tristeza, sino por algo parecido a gratitud, aunque yo no entendiera todavía por qué. Sentí que algo se despertaba en mí, algo que había dormido durante años. Un pensamiento me cruzó el corazón: tal vez no estoy perdida. Tal vez este no era el final. Tal vez, incluso en mi cuerpo frágil, la vida todavía quería abrirse paso. Miré hacia el techo y respiré otra vez. El perfume seguía ahí, como un abrazo invisible. Y en ese instante, entendí algo sin palabras: la esperanza no había muerto dentro de mí. Solo estaba esperando que yo la llamara. Y justo cuando pensé que ese momento ya era milagro suficiente, sentí un latido más firme dentro de mi pecho, como si mi corazón hubiera decidido responder. Fue entonces cuando algo verdaderamente inesperado comenzó a suceder. Me quedé inmóvil, como si mi cuerpo temiera romper ese instante. La fragancia seguía flotando, suave, persistente, como si el aire hubiera aprendido a respirar distinto. Mi corazón golpeó fuerte, profundo, como si despertara de un sueño pesado. No era perfecto ni estable, pero ya no era aquel ritmo roto que me había asustado por días. Puse mis dedos en mi cuello, buscando mi pulso. Latía más firme. Con miedo de estar imaginando, conté los latidos despacio, intentando no llorar otra vez. Había un cambio. Minúsculo, casi tímido, pero real. No sabía qué pensar. Quería creer que era Dios. Quería creer que Carlo había intercedido. Quería creer que mi cuerpo estaba respondiendo a algo más grande que medicamentos y máquinas. Pero también había miedo. Miedo de estarme aferrando a una ilusión. Miedo de que fuese solo mi desesperación fabricando consuelo. Me abracé a mí misma, sintiendo mi piel fría y al mismo tiempo una chispa cálida entrando por dentro, como luz que atraviesa una cortina pesada. La enfermera regresó para revisar mis signos. Cuando me vio despierta, me sonrió con cansancio profesional. Revisó el monitor. Frunció el ceño un instante, como si algo no encajara con las horas anteriores. No dijo mucho, solo: tu corazón está respondiendo mejor. Yo sentí un nudo en la garganta. No podía explicarle lo que había pasado, ni el perfume que aún parecía quedarse en la tela de mi hospital, ni el pensamiento que me acompañaba como un susurro suave: no estás sola. Solo asentí, con los ojos húmedos. Ella creyó que era por miedo. Tal vez, en parte, sí lo era. Cuando salió, mis manos seguían temblando. Tomé el celular otra vez, con movimientos torpes. Busqué más sobre Carlo. Leí que era joven, que vivió con una fe tan simple y tan profunda que transformaba a quienes lo rodeaban. Leí que amaba a Jesús en la Eucaristía, que decía que la misa era su autopista al cielo. Yo nunca había entendido esas cosas. Para mí, la fe siempre fue algo que las personas tenían cuando podían permitirse parar, respirar, creer. Yo siempre estaba corriendo, apagando incendios, cuidando cuerpos ajenos, dejando el mío para después. Abrí una oración a él, corta, sencilla. La leí despacio, casi como si mis labios tuvieran miedo de pronunciar algo tan íntimo. Decía: Jesús, me uno a ti. Y tú,
Carlo, acompáñame. Sentí un escalofrío leve. No de miedo. De humildad. De rendición. Era extraño rezar así, tan vulnerable, sin certezas ni máscaras. Yo no era una mujer de rezos bonitos. Era una mujer rota, pidiendo auxilio con el corazón en la mano. Cerré los ojos otra vez. Dame fuerza, susurré. No me dejes sola. No pedí garantía, no pedí el futuro. Solo pedí presencia. A veces, eso es todo lo que el alma necesita para seguir respirando. Horas después, un médico vino con los resultados de unos exámenes. Su tono era medido, científico. Me dijo que había pequeños indicios de mejora en los marcadores inflamatorios, nada definitivo, aclaró rápido, como si temiera crear falsas expectativas. Asentí sin discutir. No le dije que yo ya había recibido mi señal. Que mi cuerpo, aún dolido, ya no era el mismo que estaba entregándose a la oscuridad. Aún así, el miedo no desapareció. La mente humana no cambia tan rápido como el corazón. Cada minuto que pasaba, yo esperaba que el dolor regresara con fuerza, que la respiración volviera a ser una lucha, que el monitor diera alarmas otra vez. Vivía en esa frontera entre esperanza y angustia, donde la luz toca la sombra sin borrarla por completo. En un momento, cerré los ojos y traté de dormir. Pero no podía. El cuerpo estaba cansado, pero el alma estaba despierta, alerta a cada sensación. Siempre fui así. Siempre vigilante. Siempre cargando todo. Tal vez por eso me rompí. Escuché pasos en el pasillo. Escuché voces bajas, carros de medicamentos, puertas abriéndose y cerrándose. El hospital nunca duerme. Allí la vida y la muerte caminan juntas, pasando una rozando la otra como hermanas silenciosas. Yo había visto eso durante años. Estaba acostumbrada a consolar familias, a ajustar almohadas, a poner manos en hombros que temblaban. Pero ahora era mi vida la que pendía en el borde. Y ser paciente siempre duele más que ser cuidadora. Abrí los ojos y volví a mirar el crucifijo pequeño en la pared. Nunca lo había mirado de verdad en mis guardias. Era solo decoración. Esa noche, era un ancla. No me sueltes, dije sin voz. Sentí un calor en el pecho. Pequeño. Persistente. No sabía si venía de Dios, de Carlo, o de esa parte de mí que todavía quería vivir. De repente, recordé algo que había leído horas antes. Carlo decía que la santidad significa vivir la vida común con amor. Me quedé pensando. Yo siempre viví la vida común. Pero la viví corriendo, luchando, resistiendo. ¿Cuándo la viví amando? ¿Cuándo me permití sentir cuidado en lugar de siempre cuidar? El perfume volvió. Muy suave esta vez, como un eco de la madrugada anterior. No me asusté. No lloré. Solo respiré. Lo dejé entrar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí descanso. No físico. No total. Un descanso adentro, como si alguien hubiera puesto una mano cálida sobre mi corazón y dijera, estoy aquí, sigue. Miré hacia la ventana. Se veía un pequeño trozo de cielo gris, anunciando el amanecer. El mundo seguía. La vida seguía. Y yo seguía aquí. No sabía qué vendría después. No sabía si mi cuerpo lograría vencer. Pero por primera vez, no tenía miedo del próximo minuto. Me recosté despacio, cerré los ojos y dejé que una respiración completa, profunda, atravesara mis pulmones sin resistencia. Ese simple gesto se sintió como un milagro. Como si el aire de esa mañana tuviera algo nuevo. Algo limpio. Y fue justo al exhalar, con el pecho un poco menos apretado, que sentí una certeza silenciosa surgiendo dentro de mí, esto apenas estaba empezando. Había algo más por venir. Algo que yo todavía no podía imaginar. Y aunque todavía temblaba, aunque mi cuerpo todavía era frágil, mi alma se estaba levantando. Porque a veces el milagro no llega de golpe. A veces empieza como un suspiro que decide quedarse. La mañana avanzó despacio, como si el tiempo caminara con cuidado a mi lado. Cada minuto era una mezcla de alivio y temor, como si mi cuerpo supiera que algo había cambiado, pero mi mente aún se aferraba a viejos miedos.
la enfermera me trajo el desayuno. No pude comer mucho. Una parte de mí tenía hambre, pero otra parte temía provocarlo todo de nuevo, como si cualquier esfuerzo pudiera romper esa paz frágil que estaba naciendo dentro de mí. Moví mis dedos, mis muñecas, mis pies. Todo dolía un poco, pero ya no era ese dolor denso que me aplastaba. Era un dolor que parecía decir, aquí sigo, un dolor que no encerraba oscuridad, sino que marcaba un cuerpo regresando a sí mismo. Me recosté lentamente, sintiendo el colchón duro y áspero bajo mis omóplatos. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. El aire entró sin pelear. Sentí una gratitud silenciosa, como si cada respiración fuera un regalo y no una rutina. Un doctor joven vino a verme a media mañana. Me escuchó el pecho, revisó mis constantes, miró los exámenes nuevos. Yo lo observé con la calma nueva que apenas estaba aprendiendo, pero mis manos aún se apretaban contra las sábanas. Él frunció el ceño un momento, como si intentara encajar piezas que no correspondían. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, sin adornos, hoy puedo respirar sin miedo. Él asintió, sorprendido pero sin mostrar demasiado. Vamos a seguir observando. Puede ser una respuesta inicial. A veces ocurre. Su tono buscaba ser prudente. Yo lo entendí. El cuerpo humano tiene sus misterios, y ellos están entrenados para desconfiar de los milagros. Yo también lo estaba, hasta ayer. Cuando se fue, me quedé mirando el techo otra vez. Años antes, yo habría llenado mi cabeza de explicaciones lógicas, de excusas, de pensamientos duros contra mí misma. Esta vez no pude. Algo dentro de mí había cambiado. No era plena confianza aún, pero sí una puerta entreabierta. Me di cuenta de que quería vivir. No solo sobrevivir, no solo empujar el día hasta la noche. Quería vivir de verdad. Y esa idea me golpeó fuerte, casi me hizo llorar. Miré mi celular y busqué otra vez la imagen de Carlo. Ahí estaba su sonrisa limpia, esos ojos que parecían mirar sin juzgar. Leí más testimonios breves sobre él, palabras de personas que habían encontrado consuelo en su historia. A mí siempre me pareció extraño confiar en alguien que no está físicamente presente. Pero ayer, él había llegado a mí en la noche más oscura, cuando yo estaba cansada de ser fuerte y cansada de tener miedo. Y sentí, de alguna forma, que él me había tomado de la mano sin que yo lo pidiera completo, solo con un susurro y un perfume que no pertenecía a ninguna máquina. Una enfermera me ayudó a sentarme mejor y me trajo agua. Me miró un segundo más de lo normal. Tal vez vio algo distinto en mis ojos, porque su voz se suavizó cuando dijo, vas a estar bien. Yo quise creerle. De verdad. Tragué el agua despacio, sintiendo cómo bajaba por mi garganta como si limpiara heridas invisibles. Cerré los ojos y me quedé en silencio. No recé con palabras. Solo respiré y dejé que mi corazón hablara por mí. No pedí pruebas, no pedí garantías. Solo repetí mentalmente lo único que tenía sentido, gracias. A Dios, a Carlo, al aire, a la vida, no lo sé. Pero gracias. Pasaron horas tranquilas. Dormité un poco. Cuando desperté, el sol entraba tímido por la ventana. La luz se dibujaba en la pared como una caricia leve. Yo siempre pensé que la belleza estaba en los grandes momentos, pero esa mañana entendí que la belleza también vive en lo pequeño. En el aire que entra, en la luz que no duele, en un corazón que late sin gritos. Al anochecer, tuve una mezcla rara de calma y ansiedad. El día había sido bueno, y eso me daba miedo. Porque cuando una vive mucho tiempo en alerta, la calma se siente sospechosa. Mi mente quería protegerme diciendo que podía empeorar, que tal vez era un espejismo, que no debía ilusionarme. Pero otra parte, más suave, más nueva, decía, confía un poco más. Miré el crucifijo una vez más. No le pedí nada. Solo lo miré como quien mira un rostro conocido, intentando recordarlo bien. El perfume floral regresó, aún más leve que antes, un hilo invisible en el aire. Me estremecí. No lloré esta vez. Sonreí apenas, como si esa fragancia fuera un recordatorio, no te fui a ver solo una vez. Mis latidos se estabilizaron otro poco. No era una recuperación milagrosa inmediata, no era magia repentina, pero era una curva distinta, un movimiento hacia arriba cuando todos esperaban que fuera hacia abajo.
Y yo lo sentía. Sentía la vida regresando despacio, paso a paso, con delicadeza. Saqué el celular y escribí en una nota: si salgo de esto, voy a vivir diferente. Voy a dejar de correr detrás de todo. Voy a cuidar mi alma como cuido a los demás. Ponerlo en palabras lo hizo real. No era una promesa bonita. Era una decisión que nacía del borde de la muerte. La noche cayó. Cerré los ojos. Sentí un cansancio suave, distinto del agotamiento de antes. Un cansancio de quien está sanando. Y justo antes de quedarme dormida, una idea cruzó mi mente con una claridad que me detuvo el aliento. La batalla aún no terminó, pero ya no estás peleando sola. Y en ese instante, una punzada de emoción subió desde mi pecho, porque entendí que lo que venía después podía ser más profundo que la enfermedad misma. No se trataba solo de sanar el cuerpo. Se trataba de aprender a vivir sin miedo. De aprender a recibir. De creer que la vida podía volver a ser luz. Y fue justo entonces, en la calma más suave del día, cuando el monitor marcó un ritmo inesperadamente más fuerte y constante, como si mi corazón estuviera anunciando que algo grande estaba acercándose. La madrugada volvió a caer sobre el hospital como una manta pesada. Los pasillos se hicieron más silenciosos, las luces más frías, los pasos más escasos. Ese era el horario en que las sombras se estiran y el cansancio se sienta al borde de la cama de cada paciente, preguntando si habrá fuerzas para otro día. Yo estaba despierta, pero no desde el mismo lugar de angustia. No tenía claridad total ni un futuro asegurado, pero algo dentro de mí había encendido una llama pequeña, persistente, difícil de apagar. Mi respiración era más estable. Todavía había dolor, todavía había debilidad, pero ya no sentía que mi cuerpo me abandonaba. En cambio, sentía que algo lo sostenía, como si manos invisibles estuvieran debajo de mis costillas, ayudándome a no caer. Cerré los ojos y dejé que una lágrima rodara, no de tristeza, sino de humildad. Nunca había entendido la palabra rendirse hasta esos días. Siempre pensé que rendirme sería fracasar, pero ahora entendía que había un tipo de rendición que era descanso, un tipo de entrega que no era derrota, sino confianza. Intenté dormir, pero la mente estaba despierta, latiendo con cada recuerdo, cada miedo antiguo, cada fragmento de esperanza nuevo. Tomé el celular y escribí un mensaje para mi hijo, aunque no lo iba a enviar todavía. Le dije que lo amaba, que él era mi razón, que yo iba a volver. No porque yo tuviera certeza médica, sino porque lo necesitaba creer. Porque a veces la esperanza se construye primero como promesa y solo después se vuelve realidad. En algún momento, escuché una respiración profunda que no era la mía. Abrí los ojos, asustada, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío. No supe si fue mi imaginación o si mi alma estaba escuchando algo que mis sentidos no podían captar. Me quedé quieta, con los latidos marcando un ritmo pausado. Y entonces ocurrió algo que me estremeció. Esa fragancia floral regresó, esta vez más clara, más dulce, como un ramo que recién entra en una habitación. El perfume llenó el espacio despacio, no como un golpe, sino como si viniera con pasos suaves. No era olor a desinfectante, ni a flores artificiales, ni a colonia de enfermera. Era natural, profundo, fresco, como si el aire hubiera decidido florecer. Mi piel se erizó. Mis manos temblaron, pero no de miedo. Era esa sensación que uno tiene cuando algo santo pasa cerca, sin hacer ruido, sin exigir atención, pero dejando un rastro que ningún corazón puede ignorar. Me llevé las manos al pecho. Cerré los ojos. Dejé que el aire me envolviera. Sentí un calorcito suave recorrer mi espalda, subir por mi cuello, rodear mi cabeza. Eran segundos, tal vez minutos, no lo sé. El tiempo se vuelve extraño cuando el alma respira de forma distinta. En ese instante, sentí una certeza profunda, no estaba sola, y jamás lo había estado, aunque yo no supiera verlo. Gracias, susurré sin abrir los ojos. No dije más. No pedí más. No negocié. Solo agradecí. Y en ese susurro, algo dentro de mí se aflojó, como un nudo antiguo que por fin se deshace. Minutos después, la fragancia comenzó a desvanecerse, igual que había llegado. No desapareció de golpe, sino que se retiró como una ola suave, dejando la arena tibia, limpia, en paz. Abrí los ojos lentamente. Respiré hondo,
y el aire ya era normal otra vez, pero yo no lo era. Algo en mí había cambiado. Era como si esa presencia hubiera tocado mi dolor sin decir una palabra, como si alguien me hubiera mirado desde dentro y dicho, sigue, todavía falta, pero vas por donde debes. Me acomodé en la cama, más tranquila que en días. No sabía qué traería la mañana, pero ya no necesitaba saber. Y ese pensamiento, para alguien que vivía controlándolo todo, era un milagro propio. Cerré los ojos y dormí. Dormí de verdad, con el cuerpo entregado y la mente quieta, como si mi alma hubiera encontrado un rincón donde descansar sin miedo a desaparecer. Cuando amaneció, el primer rayo de luz entró por la ventana y tocó mis manos. Sentí un cosquilleo leve, una energía que despertaba músculo por músculo. Respiré profundo. El aire entró limpio, libre. Tosí levemente, como si algo antiguo saliera de mis pulmones. Mi pecho se expandió sin lucha. Nunca pensé que respirar pudiera sentirse como un regalo y no como una obligación. La enfermera entró, revisó mis signos, y su expresión cambió un poco. No dijo nada, pero lo vi en sus ojos, sorpresa, alivio, quizá un poco de incredulidad. Me tomó la mano, apretó suave, y murmuró, esto es bueno. Sentí que la emoción me subía a la garganta, pero la contuve. No quería romper el momento. No quería hablar, solo atravesarlo en silencio. Más tarde, el médico vino con una carpeta en la mano. Su tono era más optimista, aunque medido. Parece que estás respondiendo bastante bien. Vamos a seguir observando, pero esto es una evolución muy positiva. Lo escuché, asentí, y guardé sus palabras en algún lugar seguro. No para aferrarme a ellas, sino para reconocer que la ciencia también veía lo que mi alma ya sabía, algo estaba pasando. Después de que se fueron, puse una mano sobre mi corazón y sentí los latidos firmes, constantes, llenos de vida. No era solo el órgano funcionando. Era el alma encendiendo el cuerpo desde adentro. Ese día pasé horas mirando por la ventana, observando el cielo hacerse más claro, los pájaros pasar, los pasos rápidos del pasillo. Ya no veía la muerte cerca. Ya no veía la soledad como amenaza. Veía un camino. Todavía largo, todavía delicado, pero mío. Y no lo iba a caminar sola. Al caer la tarde, coloqué mi celular sobre mi pecho y dije en silencio, Carlo, gracias por sostenerme cuando yo no podía hacerlo. No sentí necesidad de más palabras. Algunas presencias no necesitan discursos, solo gratitud. El monitor a mi lado marcó otro ritmo constante, seguro, casi orgulloso de sí mismo. Yo sonreí, pequeña pero auténtica. Porque entendí algo que nunca había comprendido, el milagro no siempre es la ausencia de dolor, a veces es la presencia de compañía en medio del dolor, hasta que el cuerpo aprende a vivir de nuevo. Y lo supe, sin que nadie me lo dijera, lo más importante aún estaba por llegar. El último día en el hospital empezó sin anuncios, sin fanfarria, sin nada extraordinario en apariencia. Solo un amanecer simple, un rayo de luz entrando por la ventana, un murmullo distante de carros en el pasillo. Pero dentro de mí, todo era diferente. Sentía mi cuerpo más firme, mi respiración más profunda, mi pecho menos apretado. Era como si la vida hubiera vuelto a habitar mi piel con delicadeza, paso a paso, sin prisa y sin ruido. Cuando abrí los ojos, no sentí ese peso que había sentido días atrás, esa sensación de despedida silenciosa. Sentí presencia. Sentí continuidad. Sentí un mañana, y hacía mucho tiempo que no lo sentía así. Toqué mi pecho otra vez, como había hecho tantas veces en estos días. No era un gesto de desesperación ahora, sino de reconocimiento. Mi corazón respondía con un ritmo seguro, firme, como si quisiera decirme, ya no te estoy soltando. Y yo respiré hondo, casi con reverencia. Mientras esperaba la visita médica, tomé mi celular y volví a ver la foto de Carlo. Su sonrisa, tan joven, tan limpia, parecía decir algo sin palabras, como si supiera que yo necesitaba una mirada que no pesara, que no juzgara, solo acompañara. Cerré los ojos un momento y dije, muy bajito, gracias por no dejarme caer. No escuché una respuesta audible. No hubo luces, ni voces, ni nada de película. Solo un calor suave en mi interior, una dulce certeza que se instalaba dentro de mis costillas como una semilla lista para florecer. Entonces me vino una idea,
simple pero profunda, no me había salvado sola. No era fuerza mía. No era mérito mío. Era gracia. Era amor. Era misericordia tocando mi fragilidad y diciéndome que mi historia no estaba terminada. Entró la médica. Revisó mis signos, mis análisis, mis pulmones, mi corazón. Su rostro tenía una energía distinta. Me miró y dijo, con una mezcla de sorpresa y alegría contenida, tu evolución es excelente. No puedo explicar este cambio tan rápido, pero tu cuerpo está respondiendo de forma extraordinaria. Si sigues así, mañana podrás irte a casa. La palabra casa me atravesó. Casa. Volver a mi hijo. Volver a mis cosas sencillas. Volver a ser yo, pero una versión nueva, nacida del borde. Me quedé mirándola y solo pude decir, gracias. No quise explicar lo sobrenatural. No quise convencer a nadie. La fe, cuando es real, no necesita defensa. Solo se vive. Después de que salió, me quedé en silencio largo rato. Pensando en las noches oscuras, en los monitores, en los suspiros cortos, en las lágrimas silenciosas. Y también en ese perfume imposible, en el susurro sin voz que me sostuvo, en la calma que llegó cuando yo ya no tenía fuerzas para pedirla. Fue entonces cuando la enfermera entró con un pequeño formulario. Al dejarlo en la mesa, me miró con sinceridad, como quien ha visto sufrimiento transformarse muchas veces. Tuviste mucha suerte, dijo. Yo respiré profundo y respondí, sin dudar, no fue suerte. Ella me miró un segundo, como si entendiera sin pedir detalles. Sonrió leve y salió sin insistir. A veces, la verdad más grande cabe en pocas palabras. Me recosté y dejé que mi cuerpo descansara. Escuché mi respiración. Sentí mis manos calientes, mis pies tibios bajo la sábana. Sentí vida, pero una vida nueva, más humilde, más agradecida. La fragancia volvió. Muy suave, casi imperceptible, como un suspiro que pasa rozando la piel. Cerré los ojos y lo dejé entrar. No lloré esta vez. Sonreí. Porque ya no necesitaba pruebas. Ya no estaba desesperada por señales. El milagro ya estaba dentro de mí, no en el aire. Y entonces, casi como un pensamiento prestado, escuché dentro de mí, camina. Vive. Ama con calma. Él está contigo. No sé si fue Carlo. No sé si fue Dios. No necesito saberlo. Lo sentí. Y esa certeza vale más que todas las explicaciones que podría buscar. Me vi a mí misma saliendo del hospital, respirando el aire de la calle, sintiendo el sol en la cara. Me vi abrazando a mi hijo, sintiendo su olor a niño, esa mezcla de jabón y sueño y mundo pequeño. Me vi preparando café en la cocina, caminando lento, sin prisa, sin querer salvar el mundo sola. Me vi viviendo, no solo sobreviviendo. Esa visión no era fantasía. Era promesa. Esa noche dormí profundamente otra vez. No porque mi cuerpo necesitara apagarse para escapar del miedo, sino porque por fin estaba descansando en algo más grande que yo. Y cuando desperté, al amanecer, tuve la certeza final de que todo había cambiado. Ya no era la mujer que llegó al hospital sintiendo que la muerte le respiraba en el cuello. Era alguien renacida. Alguien que había sido sostenida cuando estaba cayendo. Alguien que había sentido el toque suave de un amor que no se ve, pero se reconoce. Respiré. Sonreí. Cerré los ojos un momento y dije solo 2 palabras, estoy aquí. Y esa frase, simple, humana, cotidiana, era mi victoria. Porque yo volví. Porque yo quedé. Porque yo viví. Porque nunca estuve sola, aunque no supiera verlo. En mi corazón, como un perfume suave que nunca se borra, quedó grabado para siempre el recuerdo de aquella madrugada en que el cielo se inclinó hacia mí para decirme que todavía era tiempo de vivir.